cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad, política y literatura. En esta oportunidad conversaremos sobre la Guerra del Chaco entre el museo y la memoria familiar. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo. Al Facebook estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-79-79-3. Bueno, para desarrollar esta temática hemos invitado a una persona bastante importante, a un intelectual boliviano. Él es el doctor Gonzalo Íñiguez Vaca Guzmán, un reconocido investigador e intelectual boliviano. Nació en Tarija, estudió en Buenos Aires periodismo y museología. Trabajó en Bolivia en los periódicos Última Hora y Hoy. Dirigió los museos Tambo Quirquincho y Museo del Oro. Tiene 3 libros publicados: La museología como ciencia, La Chola Paceña y La conquista incaica en Alcoyasuyo. Actualmente es académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar y director del Museo Guerra del Chaco. Tuvo un programa bastante interesante y bastante exitoso, dedicado a la historia de Bolivia, que se ha denominado 60 minutos en la historia de Bolivia, que ya lleva más de 200 programas radiales. Bueno, doctor, muy buenos días. Un gusto saludarlo, tenerlo nuevamente en el programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Lo escuchamos, por favor. Para esto le vamos a pedir que prenda su audio, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, Hola. doctor. Sí, ahora sí, doctor. Muy buenos días. Bienvenido al programa Mujeres en Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jackie. Gracias. Y estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, al contrario, doctor. Bueno, ahora, doctor, vamos a hablar sobre la Guerra del Chaco. Hemos pensado en entrevistarlo a usted porque es la persona más idónea para hablarnos de estos sucesos históricos que Bolivia ha pasado, considerando que usted es el curador del Museo de la Guerra del Chaco, que queda en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Esperamos también que muchas personas vayan a visitar este hermoso museo porque se encuentran reliquias y, lo más importante, una información valiosa para todos nosotros. Bueno, doctor, vamos a empezar por algo básico en la entrevista que muchas personas nos piden que hablemos, ¿no? ¿Qué es una guerra, doctor? Bueno, la primera pregunta que me hacen, ¿qué es una guerra? Bueno, la guerra es un combate entre dos naciones o entre dos pueblos o entre dos comunidades, ¿no? Se llama guerra porque hay uso de armamento, hay muertes y todas unas consecuencias que son graves, y la guerra es algo que ha ocurrido toda la vida en la humanidad, en todas las épocas, y a nosotros nos tocó también tener una guerra, aparte de las guerras de independencia, esta famosa guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Doctor, ¿hay alguna diferencia entre batalla, guerra? Porque igual en una batalla hay armas, ¿no? Hay armas y un enfrentamiento entre dos grupos. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre guerra y batalla? ¿Entre guerra y batalla? Sí. Bueno, la guerra es todo, ¿no? Todo el conjunto de peleas, luchas, batallas, preparación de las armas, en fin, estrategias, ¿no? Y la batalla ya es el acto ya de combate, ¿no? Cuando ya se usan las armas para eliminar al enemigo. Perfecto, doctor. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que respecta a la guerra del Chaco. Doctor, ¿cuáles fueron las causas principales que llevaron a este estallido entre Paraguay y Bolivia? Bueno, la causa de la guerra del Chaco es muy compleja, pero podemos decir que es el petróleo. Resulta que Bolivia tenía el Chaco boreal más grande de Sudamérica, y en este territorio la Shale Oil explora el campo y encuentra ese oro negro que se dice, ¿no? El petróleo. Y ese oro negro, ese petróleo estaba en el Chaco boliviano, límite con el Chaco paraguayo. Ese fue el comienzo. Entonces el Paraguay invade, ¿no es cierto?, para tomar los pozos petroleros y hacerse dueño de este elemento tan vital para la humanidad, que es el petróleo. Doctor, en muchos libros hay esta frase, ¿no? Que en la guerra del Chaco nadie ha ganado, más bien todos han perdido. Y hay en otros también que dicen que Bolivia es el que ha ganado, porque tiene el territorio más fértil, se podría decir, que el paraguayo. ¿Qué opina al respecto? Al final, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Todos hemos perdido. ¿Cuál es su opinión, doctor, como historiador? En una guerra todos pierden, ¿no es cierto? Porque se pierden las vidas humanas, que eso es lo importante. Miles de personas mueren, otras quedan inválidas, otras heridas, en fin, un trauma terrible, y históricamente estas guerras, y en especial la del Chaco, que es la que conozco mejor, trae consecuencias, ¿no? De enemistad entre los países que tratan de suavizar las relaciones, pero queda siempre algo de ese momento terrible que se ha vivido, y los muertos, los heridos. En fin, es un aspecto casi inexplicable la guerra, ¿no? Porque ha ocurrido en todo el mundo, en toda época, y todavía sigue existiendo, ¿no es cierto? El ser humano es una persona que parece que no reflexiona, y bueno, llega el momento en que usa armas, y al usar las armas, bueno, hay muerte. Gracias, doctor. Pero desde un aspecto militar, ¿usted quién cree que ganó? ¿Paraguay o Bolivia? ¿Cómo? Desde un aspecto militar, ¿usted cuál cree que ha ganado? ¿Bolivia o el otro país, Paraguay? Bueno, en una guerra esto de quién ha ganado es muy susceptible. Yo creo que en una guerra todos pierden, ¿no es cierto? Todos pierden porque hay muerte, muere la gente. Pero en realidad, en el caso nuestro, en el caso de la guerra del Chaco, por ejemplo, hubo más muertos bolivianos que paraguayos, ¿no? Entonces es un problema ya muy complejo, porque ¿por qué hubo tantos muertos bolivianos y
menos paraguayos y tantos más prisioneros bolivianos. Por el sitio, por el lugar del Chaco, ¿no es cierto? El lugar del Chaco estaba casi deshabitado, estaban las tribus guaraníes allí, y las tropas bolivianas venían del altiplano. Entonces imagínense, el hombre del altiplano, mandarlo a 40 grados de temperatura, sin agua, con muchas complicaciones. Bueno, pues el Paraguay tenía ventajas, ¿no? Porque ellos eran oriundos de ese lugar, eran más, como se dice, vaqueanos en vivir en esa situación, en ese clima que fue uno de los factores de pérdida de territorio nuestro, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, ¿cuál fue el rol de las potencias extranjeras y las empresas internacionales durante este conflicto? ¿Cuál fue el rol de estas potencias extranjeras y empresariales? Bueno, las potencias internacionales en realidad no le dieron mucha importancia a la guerra entre Bolivia y Paraguay, dos países pequeños, dos países no comparables a los demás países europeos o norteamericanos. Entonces, las potencias grandes no se metieron en la guerra, pero sí la Argentina. Lamentablemente la Argentina se metió a la guerra a favor del Paraguay, ¿no? Entonces ahí tuvimos una desventaja, porque ellos estaban ahí cerca del Paraguay. En cambio nuestros soldados tenían que ir desde el altiplano. La mayoría, ¿no?, de los soldados del ejército boliviano tenían que partir hacia el Chaco, muchos kilómetros. En cambio ellos estaban allí y tenían el apoyo de la Argentina. Ahora, también se habla de un apoyo, pero claro, mínimo, de Chile para Bolivia. Eso mucha gente se admira, dice, cuando yo digo, bueno, Chile nos ayudó, estuvo de parte nuestra. Y fue así, por ejemplo, pero no fue tanto el apoyo, sino nos apoyó en aviación, ¿no? Y en cambio la Argentina apoyó en todo momento, y después también la Argentina, por ejemplo, durante la guerra, cortó las fronteras, no había intercambio de productos, ¿no es cierto? Porque el norte argentino provee de muchos elementos al pueblo boliviano, y entonces no pasaba ni una gota por ejemplo, de harina, de aceite Entonces hemos sufrido en esa parte algo que fue negativo para nosotros, ¿no? Pero así todo hemos luchado y hemos podido tener el honor de no ser derrotados totalmente. Hemos conservado los pozos petroleros, que era el objetivo del Paraguay, no lo consiguió. Además, aparte de que ellos tenían más poder por el apoyo que tenía el Paraguay, en cambio Bolivia no tenía prácticamente apoyo. Doctor, ahora, ¿qué son de esos pozos petrolíferos en la actualidad? ¿Cómo? Ahora, ¿qué son de esos pozos en la actualidad que hemos ganado, se podría decir? Y son los pozos que tenemos hoy día en toda el área del sur de
Santa Cruz, y el sureste de Bolivia, tenemos pozos petrolíferos. Hay yacimientos petrolíferos bolivianos que fue el que explota esa riqueza. En cambio, el Paraguay no pudo alcanzar el objetivo final. Si bien alcanzó, o sea, como le digo, mucho territorio, pero no llegó a tomar plenamente el objetivo que eran los pozos petroleros. Nosotros somos un país que tenemos mucha riqueza natural, ¿no? El petróleo, el gas, en fin. Y el Paraguay no tiene esos recursos, ¿no? También por eso fue una de las causas de la guerra. Doctor, ¿qué impacto tuvo la guerra del Chaco para los bolivianos hasta la actualidad? ¿Cuál es el impacto que nos dejó esta guerra ahora? Yo le pregunto eso porque la mayoría de los bolivianos hablamos de la guerra del Chaco, sí, la guerra del Chaco, porque obviamente hay relatos bastante sufridos de los soldados, ¿no? Y no hablamos tanto de otras guerras, solo mayormente de la guerra del Chaco. ¿Cuál cree que ha sido el impacto social, emocional, militar, económico que los bolivianos tenemos referente a esta guerra? Bueno, en general la gente mucha gente, la mayoría posiblemente, según mis apreciaciones, creía que hemos perdido la guerra, ¿no? Claro, porque se refería a los territorios y a la cantidad de muertos que hubo, más muertos bolivianos. Pero en realidad no. El legado de esta guerra es bastante complejo. Nosotros, si el Paraguay, por ejemplo, si continuaba la guerra, por ejemplo, eso está comprobado por documentación escrita y de Cancillería. Si continuaba la guerra, nosotros podíamos entrarnos hasta Asunción. Y el Paraguay, con sus aliados, con Argentina, cortó la guerra porque ya no podía hacer más, tomó mucho territorio, como decimos, pero que no tenía la riqueza que ellos querían. Entonces ya no les convenía continuar la guerra. En cambio, a nosotros nos convenía, pero todos los países, lamentablemente, estaban a favor del Paraguay. ¿Por qué cree que ha habido más apoyo a Paraguay que a Bolivia? ¿Qué sucedió? ¿Nos llevábamos mal en otros países diplomáticamente? ¿Qué sucedió? Claro, esa es una incógnita, ¿no? Que hay, ¿por qué ese asunto? ¿Por qué? Eso no le podría afirmar un concepto claro de ese tema. Ese tema sigue vigente, digamos, en nosotros los investigadores, los que hemos tenido familiares en la guerra. Yo, como he tenido a mi padre allá en la guerra, es muy difícil decir tal cosa o tal otra, ¿no? Entiendo, doctor. Doctor, ¿qué legado dejó la guerra del Chaco a nuestra identidad nacional, patriotismo, por ejemplo? ¿Usted cree que ha tenido un aporte importante esta guerra para que nosotros nos identifiquemos más con nuestro país? ¿Cómo? No entendí bien lo último. El legado, ¿cuál fue el legado que dejó la guerra del Chaco en la identidad de los bolivianos? ¿Usted cree que con esta guerra ha aportado a nuestro patriotismo en nuestro país para que nosotros tengamos más afecto por nuestra patria? Claro, ha unificado, ¿no? En una parte positiva, la guerra del Chaco unificó al boliviano, a nosotros, porque
Usted sabe que somos bastante regionalistas, ¿no? Los chapacos, los gambas, los aymaras, los quechuas. Entonces la guerra en ese aspecto es interesante, ¿no? Y es un aspecto de tipo sociológico que yo creo que ha sido positivo, porque ahí no podías ser separatista, ¿no? O sea, no, este es gamba, déjenlo que muera, déjenlo, en fin. Es un tema bastante complejo y complicado, pero creo eso, ¿no? De que ha sido un ejemplo de también unidad del pueblo, ¿no? La guerra del Chaco, después del Chaco ya hemos estado más unidos, los gambas con los collas, etcétera, etcétera. Ese sería el pensamiento que surge de en general, ¿no es cierto? Hablando en general del tema. Claro que sí. Doctor, ¿ha habido algunos personajes importantes que los bolivianos tendríamos que hablar más de ellos, conocerlos, interesarnos en su vida? Referente, obviamente, a la... Perdón, no le entendí. Los personajes, ¿ha habido personajes? ¿Me repiten? Sí, ha habido personajes importantes. ¿Cómo? ¿Ha habido personajes importantes, doctor? Para que los bolivianos recordamos siempre de ellos, referente obviamente a la guerra del Chaco. Claro, ha habido personajes importantes y uno de ellos ha sido Germán Busch, ¿no? Ha surgido de la guerra del Chaco y subió a la presidencia. Empezó también a crearse nuevos partidos políticos. En fin, eso sería un paso adelante que dio la guerra del Chaco y quedamos, aunque se hicieron las paces, la paz del Chaco, pero siempre a favor del Paraguay, la Argentina, inclusive tuvieron que ir a hacer reuniones de paz a Buenos Aires, ¿no? Entonces el tema de la guerra del Chaco es muy interesante, muy importante, nos dejó una huella dramática, ¿no? Ya no hay casi personas que han estado en la guerra, ¿no? Ya prácticamente los beneméritos ya han fallecido, pero quedan las historias, ¿no? De las familias que cuentan, que dice mi padre fue a la guerra y tal, hizo esto, hizo el otro. Fue un aspecto que pienso yo que ha habido, en resumen, después de la guerra, más unidad. Se crearon los partidos políticos, apareció el MNR, ¿no? Y todo un movimiento sociológico, cultural, después de la guerra del Chaco, que ha sido muy importante. Doctor, ¿qué otros personajes más nos pueden hablar de la guerra del Chaco que han sobresalido? ¿Cómo? ¿Qué otros personajes más nos puede nombrar, aparte de Germán Busch, que han sobresalido en la guerra del Chaco? Bueno, en la guerra del Chaco todos los bolivianos hemos sido héroes, ¿no? Pero lógicamente que entre los comandos, el comando, se destaca Germán Busch, ¿no? Fue el famoso Camba Busch. Y esto yo lo pongo entre paréntesis porque mi padre ha sido ayudante de Germán Busch en la guerra del Chaco, peleó junto a él, ¿no? Y lo consideraba Camba Busch un ídolo, ¿no? Y fue un ídolo realmente porque, aparte de la valentía que mostraba él, siendo
siendo de alto rango, él luchaba ahí con los soldados, no estaba en los puestos de comando. Entonces, ese aspecto de Germán Busch es muy importante. Y pasando a la conclusión de la guerra, que precisamente Germán Busch sube de presidente, ¿no es cierto? Sube de presidente, su presidencia ha sido muy importante, aunque muy corta, y lo que ahí tenemos que ir a la otra pregunta, ¿no es cierto?, de la muerte de Germán Busch, a la otra incógnita, ¿no? Que yo le voy a dar un concepto que me parece el más sensato y correcto, porque mi padre era ayudante en la guerra. Durante la guerra lucharon juntos, y después, cuando él fue presidente, mi padre, Max Íñiguez Ruilova, fue su edecán, ¿no? Y entonces él estuvo en la madrugada que mataron a Germán Busch. Y digo que asesinaron a Germán Busch. Y lamentablemente la historia tergiversa, los políticos, pero yo de primera mano le digo, porque mi padre siempre hablaba de ese tema con sus camaradas. Yo era chico, pero me gustaba escuchar cuando se reunían en mi casa los camaradas de mi padre a comer un asado, a tomar un singán y qué sé yo. Siempre hablaban de ese tema, ¿no? De la muerte de Germán Busch. Entonces, ese tema, no sé por qué razón no ha sido aclarado con la verdad. Lo que pasó es que ahí hubo una influencia de ese famoso libro del escritor, el Chueco Céspedes, Augusto, ¿no? Creo que era. Sí. Pero lo llamaban el Chueco. El Chueco Céspedes escribe ese famoso libro en contra de Bush, ¿no es esto? Eso va a marcar un hecho lamentable para nuestra historia, porque un compatriota no puede denigrar a otro compatriota de esa forma, porque no fue verdad tampoco, ¿no? Hay dos cosas, si me permite, que tengo que contarlas de Germán Busch, ¿no es cierto? En primer lugar, Germán Busch, le dicen el Camba Busch, ¿no es cierto? Todo el mundo lo conoce como Camba. Y siempre se dijo y se dice que era cruceño. Y resulta que Busch nació en el Beni, en Carmen de Asunción. Lo que pasa que en esa época no había registro civil en ese pueblo donde nace Germán. Entonces sus padres lo tienen que llevar a Santa Cruz, creo que es San Ignacio, me acuerdo del pueblo donde fue bautizado Germán Busch. Entonces hay ese tema, que si bien fue bautizado, fue registrado en Santa Cruz, él nació en el Beni. Y esto me lo confirmó también estando yo hace 2 años, un diputado veniano. Él me relató toda la historia de cómo fue esto del padre de Germán Busch. Tuvo que llevarlo a registrar en Santa Cruz y todo aquello, ¿no? Ese es un tema interesantísimo que la historia no lo aclara, ¿no? Y después la muerte de Germán Busch es otro
tema tremendo, porque mi padre, como le digo, ha sido íntimo de Hermann Busch. Inclusive yo tengo un documento donde mi padre lo nombra testigo de matrimonio a Hermann Busch. Cuando después de la guerra se casa mi padre con mi madre, y tengo el documento donde dice testigo de matrimonio Hermann Busch Becerra. Entonces hay mucha intimidad o mucha conectividad entre mi familia y Hermann Busch. Y lo otro es también otro tema que nadie conoce, o la gente, claro, se basa en el libro ese famoso de Chueco Céspedes. Y Hermann Busch no se mató. Primero, podemos razonar, ¿cómo puede matarse una persona? ¿Cómo puede suicidarse una persona que era el número 1 de Bolivia? Querido por todo el mundo, tenía todo el poder, todo, era todo. Hermann Busch, un gran militar, se va a suicidar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del suicidio? No ha habido suicidio de Hermann Busch. Lo que contaba mi padre lo transmito con mucha firmeza. Busch fue asesinado por su cuñado. Porque mi padre contaba, yo me acuerdo que era, como le digo, de chico, siempre me gustaba cuando se reunían en mi casa sus camaradas escuchar lo que hablaban de la guerra. Y siempre se hablaba de ese tema, se terminaba hablando de la muerte de Hermann. Y entonces mi padre contaba que él estuvo esa madrugada, esa noche. Fueron a cenar. Hermann Busch invitó a algunos amigos militares, todos, la casa de Hermann Busch, que es hoy día el hospital psiquiátrico, ¿no?, en Miraflores. Y resulta que dice que, bueno, cenaron y ya después empezaron a tomar sus tragos, sus singanis, y bueno, ya empiezan ya otro clima cuando haya el alcohol por delante, ¿no es cierto? Eso puede pasar en cualquier época del mundo, en cualquier lugar del mundo, que empiezan las rencillas personales entre los personajes que están bebiendo, charlando. Entonces mi padre contaba, yo siempre escuchaba eso cuando se reunían, y dice lo siguiente, y nadie lo dice, o sea, porque nadie estuvo ahí de los que escribieron sobre Hermann Busch. En cambio mi padre estuvo ahí. Dice que Hermann, estaban ahí, ya era la madrugada casi, ya estaban bastante subidos en alcohol, y entonces Hermann los recrimina a su cuñado. Su cuñado era Carmona, también era militar, ¿no? Y entonces los recrimina bastante fuertemente a Carmona, y le dice: vos has hecho el negociado de las armas que sobraron de la guerra. Y eso después se comprobó, ¿no? Porque después que terminó la guerra, quedó gran cantidad de armamento, ¿no? Entonces mi padre y los militares que estaban allí sabían eso, que él, como era ligado familiarmente a Hermann Busch, tenía la posibilidad de manipular ciertas cosas. Entonces manipuló la venta de armamento. Eso lo recrimina Hermann Busch. Claro, no sabemos ya la emocionalidad o la furia, el enojo o algo de este Carmona, que saca el revólver
que andaban siempre con su pistola, con revólver Colt. Mi padre tenía el Colt. Saca el revólver Carmona y le pega un tiro en la cabeza. Esa es la realidad que yo conozco de primera fuente, así que, pero lamentablemente la historia a veces no cuenta la verdad. La historia a veces, hay ciertos historiadores que distorsionan para hacerse más famoso, para vender más su libro, no sé, etcétera. No le puedo afirmar nada, pero yo les transmito a usted, gracias a usted, a la gente que está escuchando. Si usted pregunta a cualquier persona de la calle, todos dicen, el suicida se mató, hermano, ¿por qué se va a matar? Pero yo me pregunto y les pregunto, si era el hombre más importante, tenía todo, que no le faltaba nada. Claro. Es imposible pensar que alguien se va a pegar un tiro, no era loco, tampoco no estaba loco, ¿no? Claro, doctora, aparte de eso se tendría que hacer un análisis psicológico al respecto, porque la depresión, el suicidio tiene que ver mucho con la parte, obviamente, emocional del ser humano. Los estudiosos al respecto son los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho por estos detalles que nos está contando de la Guerra del Chaco y sus participantes, entre ellos Germán Buch Becerra. Bueno, pero ahora tenemos que ir a un corte. Le pido por favor que se mantenga en línea a los oyentes, y Mujeres en Radio regresamos en breve, por favor, para ya el término de nuestra entrevista con el destacado doctor Gonzalo Íñiguez Vaca Guzmán. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Sabores Cascada, los sabores que más disfrutas ahora con nueva imagen. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomelo, neus, soda. Sabores Cascada, ahora con un nuevo look, mismos sabores. Sabores Cascada, la nueva imagen de tus sabores favoritos, porque el sabor que amas nunca cambia. Sabores Cascada con nuevo diseño, pero los mismos sabores, mismos sabores. La Cascada, orgullosamente boliviana. Sabores Cascada. En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Maynaza. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Maynaza encuentras telas originales y con garantía real. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777 o al 7770-0815. Maynaza, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. Entradas desde 25 bolivianos en Multicine. Disfruta las supermatinales estas vacaciones con funciones hasta 2 p.m. Como lo escuchaste, entradas desde 25 bolivianos y precios especiales en formatos exclusivos. Visítanos desde las 10 a.m. en La Paz, Santa Cruz y El Alto. Compra tus entradas en boletería o en nuestra app y web www.multicine.com.bo. Estas vacaciones se viven en Multicine.
La Ley 348 establece algunas sanciones para agresores que son sentenciados por casos de violencia leves y que son ejercidos por única vez. Una de esas medidas consiste en una multa económica. ¿Dónde van esos recursos? Nosotros ya lo hemos implementado en nuestra libreta especial. Vamos a recaudar fondos de las sentencias ejecutoriadas y esto va a ser dirigida a los refugios. En su momento también esperamos que se pueda implementar la casa de acogida. En Yanacachi, Villamontes y Patcaya, los servicios legales integrales SLIMS ya cuentan con una libreta que permite hacer una buena administración de esos recursos para las mujeres en situación de violencia. Se vale sumar ideas. ¿Qué propuestas hay en tu municipio? Vida digna sin violencia. Proyecto de Solidar Suiza implementado en Bolivia con el apoyo de la Embajada de Suecia. El hombre nace de una mujer. Él es educado por una mujer. Dile hola, papá. Crece con una mujer. Se enamora de una mujer. A lo que quiero llegar es que no sé cómo decirte que me muero por ti. Entonces, ¿por qué faltarles el respeto? Las mujeres son la esperanza de vida y el equilibrio para el mundo. Es un mensaje de Fundación FUCASE y Radio Estudio 94 FM en el marco del proyecto Violencia Cero. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM. Ay, amor de hombre. Estoy tan triste sin poderlo remediar. Llora, llora, corazón. Perdona si te hago llorar. Es Radio Mujer. Perdona si te hago sufrir. Radio Estudio 94. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando de un tema realmente apasionado referente a la Guerra del Chaco entre el Museo y Memoria Familiar, ya que tenemos al hijo de un militar bastante importante que ha sido el señor Max Íñiguez. Aparte de ello, como nos estaba contando el doctor Íñiguez, esta persona, su padre, fue edecán del presidente Germán Buch. Además fue declarado Germán Buch héroe de guerra. Y bueno, y todas estas explicaciones realmente nos llenan de mucho conocimiento. También el doctor nos habló de dos elementos principales, de que el señor Germán Buch era veniano y no ha sido un suicidio su muerte, al contrario ha sido un asesinato, según a todos los relatos que su padre le había contado cuando él era un niño, y obviamente también él escuchaba y ha vivido esto de la Guerra del Chaco a través de su padre, casi de una manera directa, diríamos, doctor. Doctor, le vamos a pedir por favor que prenda su audio, su micrófono. Ya, y mi siguiente pregunta es la siguiente. Mire, yo le he estado escuchando de una manera bastante detenida. ¿Cómo ha influido estas experiencias y relatos de su padre para que usted se vuelva historiador? Y aparte de eso, es parte de la creación y es parte también de la organización y de la dirección del Museo de la Guerra del Chaco de la ciudad de La Paz. Lo escuchamos, por favor, doctor. Prenda su audio, su micrófono, por favor. Ahí está. ¿Ahora me escucha?
Sí, ahora sí, le estaba preguntando cuál ha sido la influencia de su padre para que usted se vuelva historiador. Uno de los temas que maneja más es la Guerra del Chaco y además fundador del Museo de la Guerra del Chaco de la ciudad de La Paz. ¿Le hablo sobre el museo? No, de la influencia que ha tenido su padre para volverse parte del museo, creador, fundador, se podría decir, y obviamente parte de la organización, como también historiador de este tema. Desde una parte humana, ¿qué nos podría decir la influencia que ha recibido de su padre? Perdón, no le escucho bien. No le entiendo bien. Le preguntando sobre la influencia que usted ha tenido sobre su padre, doctor, para que usted sea parte del museo y historiador de la Guerra del Chaco. Bueno, yo como he estudiado museología en Buenos Aires, una vez recibido como museólogo me contrató el gobierno de entonces para organizar los museos acá en Bolivia, ¿no? Y entonces yo me vine a La Paz y empecé a dar, en primer lugar, me contrataron en la UNSA para que dé la materia de museología, todo aquello. Y después el Colegio Militar también me invitó para que remodele el museo del Colegio Militar, lo cual estuve también haciendo ese trabajo. Y luego también, ya me hice ya un poco más conocido también en el interior, y de Oruro me contrató la alcaldía de Oruro para hacer el Museo Antropológico de Oruro. Entonces me fui a Oruro y estuve allá. Iba todas las semanas, en realidad yo vivo acá en La Paz, ¿no? Pero todas las semanas me iba 2-3 días a trabajar allá en el Museo Antropológico Eduardo López Rivas, que es un museo arqueológico que tiene piezas increíbles, que estaba a cargo de un gran historiador, don Luis Guerra Gutiérrez, ¿no? Entonces, con él hemos trabajado allá, el museo, y está en Oruro. Luego también, siguiendo el contar la parte museológica mía, también di la carrera en la Católica, también di la materia. Fui invitado a muchos países a dar conferencias sobre los museos de Bolivia. Estuve en Estados Unidos, en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina. En fin, la carrera me dio muchas oportunidades muy lindas que están en mi vida, ¿no? Y entonces después ingresé a la Academia de Historia Militar, hice la tesis para entrar como académico, un tema que también está. En cuanto a los museos, he publicado un libro, ¿no? Hace años ya. Se llama La Museología como Ciencia. Está publicado hace varios años y ya casi no hay ejemplares, no hay, creo. Y luego hice, mi segundo libro es La conquista incaica al Collasuyo. Con ese tema hice ¿cómo es el examen de ingreso a la Academia de Historia Militar, ¿no? Y ahí ya estando en la Academia de Historia Militar, el director
ya sabiendo que yo era un profesional en museos, me propuso, hagamos el Museo Guerra del Chaco. Pues tenían ahí en la Academia de Historia Militar, en el subsuelo, en la planta baja, bien a ser, pero ahí era el subsuelo del Palacio Goitia, que estaba inhabilitado, era la parte de servicios cuando vivían los Goitia ahí. Ahí estaba la cocina, la lavandería, los cuartos de empleadas, todo aquello, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un trabajo excepcional ahí, junto con el coronel, que tengo que nombrarlo porque es el motor de esto, el coronel Busgoa, que era el jefe, el director de la academia, que él es el que me invitó a que hagamos el museo. Y entonces nos propusimos ahí, tuvimos que limpiar todo el sótano, eso que era inhabitable, podemos decir, ¿no? Pero logramos hacer la limpieza, la separación de cosas, porque ese ambiente es muy interesante, ¿no? La historia de ese ambiente era durante la familia Goitia, claro, era a las cocinas, la parte de servicios, pero después eso también tuvo otro objetivo, digamos, el túnel. Había un túnel, no, deben saber, mucha gente no sabe este asunto, que hay una serie de túneles subterráneos en la Plaza Murillo, que parten de la Plaza Murillo hacia varios lados, Y entonces ahí existe la entrada al túnel que iba de la Casa Goitia hacia la iglesia de la Merced, creo que es la que está en la Ingavi, ¿no? Entonces había ahí ese asunto del túnel, que es muy interesante. Había muchos túneles que salían de la Plaza Murillo, ¿no? De la Casa de Gobierno. Era una red de túneles se supone que era para escape, o cuando había algún movimiento político, entonces se escapaban por ahí los políticos. Y hay otra versión muy interesante, que también cuando los túneles iban hacia los conventos de las monjas, bueno, era para una cuestión sexual, ¿no? Ese tema es el que me impactó muchísimo al estar yo ahí trabajando en ese sitio, en esa parte de la casa, ¿no? Inclusive les cuento algo muy interesante, que la primera vez que entré al túnel, la parte de abajo, donde es el túnel, no había luz. Entonces, con mi encendedor, ni siquiera llevé una vela, nada. Entré por primera vez ahí por curioso, sin prever nada. Entré y sentí que alguien me tomaba de la espalda, del saco, y me tiró para atrás. Ajá. Son cosas muy interesantes que suceden, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, en nuestra historia, y yo creo que siempre estamos, sobre todo los centros de las ciudades, tienen muchas historias, muchas leyendas. Doctor, disculpe que le corte. ¿Dónde queda el museo? Si nos podría informar, por favor, para que las personas también se dirijan allá. ¿Dónde queda el museo y cuáles son sus horarios de atención? Bueno, el museo queda en la Plaza Murillo, en la Academia de Historia Militar, que es hoy, y
fue la casa de los Goitia, una familia muy adinerada de Bolivia, que vendió al ejército. El general Goitia, uno era militar, lo traspasó al ejército para que se haga la Academia de Historia Militar. Está en plena Plaza Murillo, en la vereda norte de la plaza, ¿no? Todos los días está abierto, doctor. Mire, yo lamentablemente tuve que renunciar a trabajar en el museo porque estoy un poco delicado de salud y sobre todo tengo un problema de la cadera y no puedo caminar mucho. Entonces hace un mes que ya no presenté mi renuncia al museo. Ojalá que alguien que venga mantenga toda esa historia, todos esos objetos tan valiosos que tiene ese museo, que ha sido muy visitado. Sobre todo lo que me llena de satisfacción es que han ido enorme cantidad de colegios, que yo los hacía pasear, les explicaba lo de la guerra del Chaco. Porque lo de la guerra del Chaco es un tema muy complejo, ¿no? Y mucha gente, lo único que dice la gente, perdimos, el Paraguay nos ganó la guerra. Mentira, ¿no? Hemos perdido un terreno, pero la guerra no hemos perdido. Y si continuábamos en la guerra, según todos los estudios que hay, si no terminaba la guerra, si la Argentina no se obligaba a parar la guerra, nosotros nos entrábamos hasta Asunción, y eso yo creo que es verdad. Pero la cosa pasó de otra forma, ¿no? Claro que sí. Doctor, tenemos una pregunta. Aquí nos refiere a una persona. Mariela dice su nombre. Ella dice, ¿cuál fue el rol de las mujeres en la guerra del Chaco? ¿Cuál fue qué? ¿Cuál fue el rol de las mujeres en la guerra del Chaco? ¿El error de qué? No, ¿cuál fue el rol, doctor, de las mujeres en la guerra del Chaco? El rol de las mujeres. Bueno, las mujeres ha sido un rol interesante, eran la enfermería, ¿no? Fueron muchas enfermeras, algunas médicos, porque en esa época no había muchas mujeres médicos o doctoras, pero sí había enfermeras, ¿no? Entonces las enfermeras han jugado un papel, imagínense, importantísimo, ¿no? Y tremendo, porque estar ahí y cuidar a los enfermos, a los que estaban heridos sobre todo, algunos morían antes de ser evacuados del hospital, de los hospitalitos de campaña que había allá. Entonces, ese tema de las enfermeras en la guerra del Chaco es un tema muy interesante que habría que investigarlo más, conocer más, pero no hay muchos. Sí. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, hemos aprendido mucho con usted. Para finalizar, ¿quiere darnos algún mensaje por el Bicentenario de Bolivia? Sus palabras de despedida, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias a usted, Jacqueline, por su interés. Muchísimas gracias a usted, doctor. Lo vamos a estar invitando en lo posterior para que nos hable más sobre Germán Buch. ¿Qué opina? Entonces, es un tema que nos ha quedado bastante, pues con mucha curiosidad referente a este gran personaje. Le agradecemos nuevamente, doctor. Bueno, ahora nos despedimos por el Bicentenario de Bolivia, obviamente con un hermoso tema que es de jurado, el tema La Patria. Espero que les guste y pues Mujeres en Radio se va a despedir hasta el próximo martes. Cuídense, que tengan una bonita semana.
patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más santo cariño, aquello que más se adora. Por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño, por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene el poeta tanta dulzura en su lira. Allá van los ojos fijos en el goce o la tristeza, por ella la madre reza al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Es el verde y grato suelo, sembrado de flores bellas, es ese mundo de estrellas que fulguran en el cielo. Es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía, es el moribundo día y el astro que se levanta. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar.